Si la teoría del multiverso es correcta, el nuestro no sería el único que existe. Esto es tan interesante como aterrador, ¿verdad? Ahora bien, no todos los científicos apoyan este concepto que desafía la mente. Y seamos honestos, la idea de establecer contacto con otros universos paralelos suena tan probable como ganar la lotería mientras se monta un monociclo. Pero aférrate bien, porque este extraño concepto ya no está solo limitado a los reinos de la ficción. Lo creas o no, un montón de teorías científicas respaldan la existencia de universos paralelos, y déjame decirte, es un tema que genera bastante debate en los grupos científicos. Ahora imagina esto, el universo en el que vivimos es asombrosamente vasto. Estamos hablando de miles de millones, algunos incluso dicen billones de galaxias girando, cada una repleta de un número casi incontable de estrellas. Algunos cerebritos que estudian la forma del universo sugieren que su diámetro podría abarcar unos asombrosos 7.000 millones de años luz. Otros incluso argumentan que podría ser infinito. ¿Podría haber más allá de lo que vemos? Bueno, las verdaderas teorías científicas están explorando la posibilidad de que existan universos junto a, más allá o incluso reflejando el nuestro. Estos intrigantes conceptos de multiversos y mundos paralelos a menudo se entrelazan con otras ideas científicas más familiares como el Big Bang, la teoría de cuerdas y la mecánica cuántica. Para que podamos averiguar qué hay allí fuera, debemos confiar en la información en la que estamos un poco más seguros, ¿verdad? Retrocedamos el reloj cósmico unos 13.000 millones de años atrás. Todo lo que somos capaces de ver hoy está comprimido en una minúscula singularidad. Luego, si se le da crédito a la teoría del Big Bang, todo hizo ¡boom! El universo se infló con una velocidad mayor a la de la luz en todas partes en menos de un segundo. La forma en la que el universo hizo pop ha llevado a algunos investigadores astutos a reflexionar sobre la existencia de más de un universo. Se preguntan si ese crecimiento repentino terminó en todos lados al mismo tiempo. Mientras que la expansión cesó para todo lo que somos capaces de ver desde la Tierra hace casi 14.000 millones de años, la inflación cósmica podría aún estar en curso en algunos otros rincones misteriosos. Algunos físicos teóricos dicen que cuando la inflación termina en un lugar, se forma un nuevo universo burbuja. Pero aquí está el truco. No puedes simplemente saltar de una burbuja a otra como un turista intergaláctico. Estos universos burbujas se están expandiendo indefinidamente y sus bordes se están alejando de nosotros más rápido de lo que la luz puede viajar. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más confusas. Imaginemos que de alguna manera logramos alcanzar el borde de nuestro globo local y nos encontramos con el siguiente universo. Bueno, los mismos físicos teóricos mencionan que el universo vecino podría ser un juego de balón completamente diferente. Podría tener leyes físicas distintas, lo que lo convertiría en un lugar extraño para nosotros. Siguiendo la misma idea, algunos dicen que en este vasto multiverso de universos burbuja podrían existir otras formas de vida iguales a la nuestra. El problema es que, con cada momento que pasa, nos alejamos más de ellos y nuestros caminos nunca se cruzarán. Otros investigadores superinteligentes están intentando conectar universos paralelos con la mecánica cuántica. Ahora bien, la mecánica cuántica es básicamente la matemática sofisticada detrás de las partículas diminutas. Según estas partículas pueden existir en múltiples estados a la vez. Lo llaman una fusión de onda que contiene todas las opciones locas. Pero aquí está la trampa. Cuando observamos estas partículas, solo vemos un resultado. Es como si el universo estuviera continuamente jugando al escondite con nosotros. Ahora, existe esta teoría llamada la teoría de los muchos mundos, que dice que cada vez que observamos un resultado, surge otro universo donde un resultado diferente se vuelve real. Es como si nuestro universo actuara como un gran árbol ramificándose constantemente en innumerables versiones de sí mismo. Estos universos alternativos no pueden mezclarse, así que ni siquiera sabrías si existe un montón de otros tú viviendo vidas ligeramente o totalmente diferentes. Esta teoría de los muchos mundos es bastante audaz y un poco difícil de probar o refutar. Y eso no es bueno para la ciencia porque a los científicos les encanta poner a prueba y experimentar con sus ideas. Pero si hay un espacio infinito allá afuera, ¿por qué no habría también universos infinitos? Intenta imaginar el universo como un patio de juegos cósmico gigantesco. Algunos especialistas creen que si este es realmente infinito, entonces solo hay un número limitado de formas en que sus bloques de construcción pueden organizarse.
Eventualmente tienen que repetir ciertos patrones. Si esto es cierto, entonces podría ser posible que en algún lugar allá afuera podría existir otra versión de ti viviendo exactamente la misma vida, incluso hasta lo que desayunaste ayer. ¿Alguna vez tuvimos alguna prueba de estos supuestos universos paralelos? Bueno, algunos dicen que sí. ¿Has oído la historia del misterioso hombre de Tauret? Es la historia de un hombre que terminó en un aeropuerto japonés diciendo que era de un país totalmente desconocido llamado Tauret. Ahora, algunas personas piensan que es una prueba de viaje en el tiempo, mientras que otras creen que es evidencia de que vino de un universo completamente diferente. Por mucho que te gustaría creer que la historia es real, la parte complicada es este lugar llamado Tauret. Hay una razón por la que no has oído hablar de él. No existe ningún Tauret, ni en la actualidad ni en la década de 1950, cuando supuestamente ocurrió este incidente. Después del incidente en el aeropuerto, el hombre desapareció en el aire un día después de llegar a Japón. ¡Puf! Desaparecido para siempre. Retrocedamos a aquel fatídico día de julio de 1954, cuando supuestamente el hombre de Tauret aterrizó en Tokio. Las descripciones lo presentan como un hombre barbudo que habla francés. Nada demasiado extravagante hasta ahora, ¿verdad? Dependiendo de quién cuente la historia, las cosas comienzan a diverger un poco. En una versión, cuando el hombre entregó su pasaporte para que lo sellaran, los ojos del oficial japonés se abrieron de par en par. Aunque el pasaporte parecía legítimo, el país indicado como Tauret no era reconocido por nadie, incluyendo al oficial y otros funcionarios. Naturalmente llevaron a nuestro visitante de Tauret a un breve interrogatorio. En otra versión, el sujeto directamente le dijo al oficial que era de Tauret y le mostró el pasaporte cuando éste no le creyó. Nuestro hombre de Tauret entonces comenzó a intentar convencer a los oficiales de que su patria era real. Según él, Tauret estaba cómodamente situado entre Francia y España y habría existido durante unos 1000 años. Para demostrar su punto, incluso señaló el área en un mapa que coincidía con el Principado de Andorra. Obviamente las cosas dieron un giro misterioso. Los oficiales decidieron retener al hombre bajo custodia, ya que sospechaban que podría estar tramando algo. Lo alojaron en un hotel cercano por la noche, pero no sin antes colocar a 2 personas fuera de su habitación para que se mantuvieran las cosas bajo control. ¿Puedes adivinar lo que sucedió a continuación? Redoble de tambores, por favor. Cuando los oficiales se presentaron la mañana siguiente, listos para continuar con su investigación, el hombre había desaparecido sin dejar rastro. No había señales de escape y, para hacer las cosas aún más desconcertantes, todos sus documentos personales también habían desaparecido mágicamente. ¿Y si el hombre de Tauret fuera un viajero en el tiempo o un aventurero interestelar? Algunos incluso se han aventurado en los dominios de la ciencia ficción para explicar este extraño suceso, y no te imaginas la cantidad de personas en internet que lo han tomado como evidencia de realidades alternas. Una de las ideas más extrañas sugiere que el hombre tropezó accidentalmente con una dimensión paralela y terminó en el aeropuerto japonés. En ese universo paralelo existe una tierra igual a la nuestra, pero en lugar de llamar a esa ciudad Andorra, allí le dicen Tauret. Otra idea que circula es que el hombre era un viajero en el tiempo procedente del futuro. Lamento decirte esto, pero la explicación más razonable para toda la historia del hombre de Tauret es que alguien dejó volar su imaginación. Dado que existen muchas versiones de la misma historia, es probable que las personas simplemente hayan continuado agregando detalles escandalosos al caso para hacerlo más sensacional. Toda la historia simplemente se convirtió en una leyenda urbana y hay pocas o ninguna razón para creer que alguna vez hemos visto a un viajero en el tiempo o a un autoestopista intergaláctico aquí en la Tierra. La luz del sol baña la Tierra todos los días. En todo momento, encendemos y apagamos diferentes fuentes de luz de manera mecánica, sin pensar en ello. Pero imagina que un día apagas las luces, te duermes y te despiertas en una época completamente diferente. Veamos cómo sucedió y qué tiene que ver con la luz. La física cuántica es bastante extraña. La física clásica es como una película que se proyecta de principio a fin, mientras que el mundo cuántico es como tener la habilidad de tomar el control remoto y manipular las escenas que estás observando. Es algo fascinante y misterioso. Digamos que tienes un interruptor de luz común que puede estar encendido o apagado.
Así es un bit en las computadoras, que puede estar en uno de dos estados, 0 o 1. Pero en las computadoras cuánticas hay un tipo especial de interruptor llamado qubit. A diferencia de los bits comunes, un qubit puede existir en múltiples estados al mismo tiempo. Puede ser 0, 1 y todas las cosas intermedias, como tener las luces encendidas y apagadas simultáneamente. Sí, nuestro universo tiene algunas reglas extrañas. Esta misteriosa propiedad, llamada superposición, nos permitió hacer algo increíble recientemente: retroceder en el tiempo. Al menos en un pequeño experimento con computadoras cuánticas. Es el otoño de 2022. Dos grupos de científicos, uno de Oxford y el otro de Viena, decidieron llevar a cabo un extraño experimento. Jugaban con una computadora cuántica para crear un programa que revirtiera el tiempo. Tomaron un diminuto electrón e intentaron hacerlo retroceder en el tiempo solo por una fracción de segundo. Sería como romper un triángulo de bolas de billar, donde las bolas pasan del orden al caos y luego mágicamente se revierten. Pero no te emociones demasiado con el viaje en el tiempo todavía. Desafortunadamente, no sabemos si es posible recrearlo en la vida real. Los científicos hicieron cálculos y descubrieron que si observáramos 10,000 millones de electrones cada segundo durante toda la edad del universo, solo veríamos algo así suceder una vez, y llevaría al electrón de vuelta a una fracción minúscula de segundo. Por lo tanto, no inventaron una máquina del tiempo. Solo lograron crear esta simulación en computadoras cuánticas. También hay otra trampa. Cuanto más grande es la simulación, más compleja y menos precisa se vuelve. En nuestro experimento, solo usamos un qubit y logramos revertir el tiempo. En un sistema de 2 qubits, los científicos pudieron revertir el tiempo solo en el 85% de los casos. Y en un sistema de 3 qubits, se redujo a un 50%, con más errores. Si seguimos añadiendo qubits, no seremos capaces de lograr nada en absoluto. Además, el éxito depende de la cantidad de información que el sistema puede almacenar. Por ejemplo, teletransportar a una persona sería casi imposible, porque los humanos contienen mucha información. Así que, lamentablemente, no hay máquinas del tiempo por ahora. Pero el descubrimiento tiene algunos usos posibles. Invertir el estado de los qubits en un procesador cuántico puede ayudar a corregir errores durante el desarrollo. Es como un pequeño control Z en la vida real. Por lo tanto, fue un pequeño paso hacia descubrimientos más emocionantes en el futuro. Por ejemplo, recientemente se logró otra cosa sorprendente: enviar la luz hacia atrás en el tiempo. La luz no es solo brillante. Tiene superpoderes que ni siquiera podemos imaginar. Los antiguos griegos creían que nuestros ojos emiten haces visionarios. Sir Isaac Newton demostró que eso no era cierto cientos de años después, cuando realizó sus experimentos con prismas. El prisma descompuso la luz blanca en una hermosa paleta, y así fue como descubrimos que la luz en realidad se compone de diferentes colores. Muchos años después, los científicos aprendieron aún más: que la luz es una onda. Y mucho después, en el siglo XX, descubrimos la última paradoja: que es tanto una onda como una partícula. Una doble existencia en un solo fotón. Y cuanto más aprendemos sobre la luz, más cosas increíbles encontramos. En el 2016, los científicos lograron congelar la luz en el tiempo. Colocaron fotones, las partículas de luz más pequeñas, en nubes atómicas ultrafrías.
De esta manera, lograron detenerla, nuevamente, solo por un momento. Pero el hecho de que sea posible ya es increíble. Entonces, los científicos se volvieron aún más audaces. Decidieron intentar no solo congelar la luz, sino también cambiar su dirección en el tiempo. Tomaron un cristal especial y pasaron un fotón a través de él, iniciando la llamada reversión temporal cuántica. Como resultado, el fotón comenzó a moverse hacia el futuro y el pasado al mismo tiempo. La magia científica detrás de esto involucra dos principios cuánticos: la superposición y la simetría cuántica. Ya mencionamos el primero, que permite que las partículas diminutas existan en varios estados a la vez. Ahora, el segundo principio dice que incluso si volteas las partículas como un espejo, seguirán obedeciendo las mismas leyes. Combinando estos elementos, los científicos crearon un fotón que desafió el avance habitual del tiempo. Pero no es nada súper sofisticado todavía. Esta inversión temporal solo funciona para partículas específicas, no para humanos enteros. Y aunque funcionara para nosotros, retroceder a una persona incluso por un segundo llevaría mucho tiempo y mucha energía. Pero el hecho de que podamos modificar la velocidad de la luz y hacer que cambie de dirección ya es asombroso. Y los científicos ya ven algunas posibles aplicaciones. Por ejemplo, unos investigadores de Harvard han sugerido una forma genial de que las naves espaciales se desplacen por el espacio a la velocidad de la luz, haciendo autostop en las supernovas. Por lo general, viajar a otras estrellas requiere una cantidad tremenda de energía, pero estos científicos tienen una idea descabellada. Creen que las naves espaciales podrían utilizar fenómenos naturales, como estrellas de hipervelocidad y meteoros que se disparan desde supernovas, para alcanzar velocidades superrápidas. Es algo similar a la manera en que los barcos de vela atrapan el viento. Las civilizaciones avanzadas podrían utilizar estas ráfagas de energía para acelerar sus naves espaciales. Imagina una nave espacial genial con velas solares o magnéticas aprovechando el poder de una supernova. ¡Boom! Estas velas podrían utilizar la presión de la radiación solar para funcionar, de manera que no necesitaríamos motores tradicionales ni combustible. Además, estas velas son mucho más ligeras y económicas para lanzar al espacio en comparación con las naves espaciales que conocemos. El equipo ya está trabajando en una vela de luz acelerada por láseres para alcanzar el 20% de la velocidad de la luz. Puede no parecer mucho, pero en realidad es una velocidad increíble. Su sueño es ayudar a la humanidad a realizar un viaje rápido a Alpha Centauri en solo 2 décadas. ¿No es sorprendente la cantidad de cosas que podemos hacer con la luz? Y no solo en nuestra imaginación. Vamos a logros más prácticos. Recientemente, una empresa canadiense de camuflaje llamada Hyper Stealth Biotechnology Corporation ha creado una auténtica capa de invisibilidad. La capa mágica no necesita ninguna fuente de energía. Es tan delgada como el papel y no arruinará tu presupuesto. Hyper Stealth imagina un mundo donde este material pueda ocultar personas, vehículos, barcos, naves espaciales e incluso edificios enteros. Aunque todavía está en fase de prototipo, ya funciona bastante bien. Nombraron a esta increíble tecnología sigilo cuántico. Dobla la luz de manera que puede hacer que los objetos desaparezcan de la vista. Puede hacer que las cosas casi no se vean no solo en el espectro visible, sino también en el ultravioleta, infrarrojo, infrarrojo de onda corta e incluye el bloqueo en el espectro térmico, por si acaso. La tecnología funciona gracias a la lente lenticular, una lámina corrugada con lentes que se curvan hacia afuera.
Cuando se apilan de una manera específica, estas lentes refractan la luz en varios ángulos, creando puntos que bloquean la luz y ocultan el objeto detrás del material. Lamentablemente, no te proporciona un efecto de invisibilidad completo. Pero quizás algún día lo logremos si seguimos trabajando en ello. Si te escondes detrás de él, parecerá un vidrio un poco sucio o borroso, pero tú no serás visible. Si pones este velo frente a tu cuerpo, parecerás una cabeza flotante. El progreso científico está en pleno auge. Tal vez algún día podamos revertir el tiempo, no solo para pequeñas partículas de luz, sino para humanos completos. Hasta entonces, disfrutemos de nuestras capas de invisibilidad y mantengamos viva la curiosidad. Seguro que ya has visto películas y leído libros sobre viajes en el tiempo. La mayoría de ellos cuentan historias sobre gente que entra en otra dimensión y en un abrir y cerrar de ojos se encuentra en una época diferente. Por ahora, esto es solo ciencia ficción, pero hay formas de hacer posible el viaje en el tiempo, al menos en teoría. Solo que aún no hemos desarrollado la tecnología necesaria. Para empezar, trasladarse en el tiempo al futuro podría lograrse viajando a gran velocidad, pero no solo a una velocidad digna de una multa en la autopista. Esta idea se basa en la teoría de la relatividad especial de Einstein. El tiempo se hace más lento para los objetos que se mueven a velocidades realmente altas. La buena noticia es que los científicos ya han puesto a prueba esta teoría y parece prometedora. Lo han hecho con la ayuda de dos relojes idénticos. Uno se colocó en un avión y el otro permaneció en tierra. Descubrieron que el reloj del avión iba más despacio que el del suelo debido a la velocidad a la que se movía la nave. Cuanto más rápido se mueve un objeto, más lento se hace el tiempo. Actualmente, las velocidades más rápidas alcanzadas por la tecnología humana se observan en un tipo especial de partículas llamadas neutrinos. Algunos de ellos pueden moverse casi a la velocidad de la luz. A estas velocidades, un segundo para los protones equivale a 11 meses para nosotros. También podríamos viajar en el tiempo al futuro utilizando la gravedad. Esta idea también se basa en los descubrimientos de Einstein, es decir, en su teoría de la relatividad general. Esta teoría explica que cuanto más fuerte es la gravedad, más lentamente se mueve el tiempo. Esto significa que, a medida que nos acercamos al centro de la Tierra, la fuerza de la gravedad aumenta. Si lo piensas así, el tiempo pasa más despacio para tus pies que para tu cabeza. ¿Es por eso que siempre llego tarde a todas partes? ¡Qué buena excusa! Este efecto se ha medido aplicando la misma estrategia con dos relojes idénticos. Los científicos los colocaron en estantes a diferentes alturas y midieron el ritmo del tic-tac. El reloj situado en el estante inferior sonaba más despacio porque experimentaba una gravedad ligeramente mayor. Pero esta opción tiene un truco. Para poder viajar a un futuro lejano, hay que encontrar un lugar con una gravedad extremadamente fuerte, como un agujero negro. Es un punto en el espacio donde la gravedad tiene tanta fuerza que ni siquiera la luz puede escapar de él. Allí, la gravedad se vuelve tan intensa que la materia queda comprimida en un espacio minúsculo. Cuanto más te acercas a un agujero negro, más despacio se mueve el tiempo. Sin embargo, viajar a través de un agujero negro es muy peligroso, sobre todo porque es un billete de ida. Una vez que cruzas sus bordes, no hay vuelta atrás. Dato curioso. Los sistemas de GPS que utilizamos en nuestros teléfonos y coches deben tener en cuenta los efectos de la dilatación temporal para funcionar correctamente. Esto se debe a la velocidad de los satélites que utilizan y a la gravedad que se siente aquí en la Tierra. Sin estas correcciones, el GPS de tu teléfono no podría localizar tu posición en la Tierra con tanta precisión. Mientras tanto, la tercera opción tiene menos que ver con las fuerzas del universo y más con nuestro propio cuerpo. Los científicos intentan encontrar formas de viajar en el tiempo al futuro demorando los procesos del propio cuerpo. No se trata de un viaje en el tiempo propiamente dicho. Técnicamente no iríamos a ninguna parte. Pero si el cuerpo permanece inmóvil durante mucho tiempo, podría despertar en el futuro. Algunos animales, como los osos y las ardillas, pueden hacer más lento su metabolismo durante la hibernación, lo que significa que no necesitan tanta comida ni oxígeno para sobrevivir. Los especialistas están intentando averiguar si los humanos pueden hacer lo mismo. Para empezar, están trabajando en formas de hacer que las personas entren en una hibernación de corta duración por unas horas.
Esto también podría ser útil en caso de una emergencia médica, para ayudar a la gente antes de que pueda llegar al hospital con seguridad. En 2005, unos científicos lograron disminuir el metabolismo de los ratones exponiéndolos a una pequeña cantidad de un gas especial. Sin embargo, cuando intentaron hacer lo mismo con animales más grandes, no funcionó con la misma eficacia. Nuestra cuarta opción de viajar en el tiempo es realmente única. Implica un tipo especial de atajos que pueden existir en nuestro universo, llamados agujeros de gusano. Antes de seguir adelante, intentemos entender qué son. Tendrás que imaginarte 2 pelotas y un trampolín. Si no se ejerce presión sobre el trampolín, este permanece plano. Ahora, imagina las 2 pelotas colocadas simétricamente en contacto con el trampolín. Si las miras desde esta perspectiva, es imposible que se toquen. Pero si ejerce suficiente presión sobre el trampolín entre las 2 bolas, este tejido flexible se estira tanto que los 2 objetos podrían llegar a tocarse. Lo mismo ocurre con las estrellas de distintos sistemas estelares. Son lo suficientemente grandes como para curvar el espacio a su alrededor. Por eso, la mayoría de los planetas orbitan alrededor de una estrella. El túnel que se forma entre esos 2 puntos sería un agujero de gusano. Estos agujeros de gusano podrían utilizarse para viajar largas distancias, como 1000 millones de años luz, o incluso para visitar diferentes épocas. Muchos científicos como Stephen Hawking piensan que los agujeros de gusano pueden aparecer y desaparecer, y también ser muy pequeños, más pequeños que los átomos. El problema es que no sabemos cómo atrapar uno y hacerlo más grande para poder utilizarlo. Esto requeriría mucha energía, y ni siquiera sabemos si es posible. Algunos astrónomos dicen que aunque pudiéramos encontrar un agujero de gusano y entrar en él, colapsaría rápidamente sobre sí mismo. Incluso la más mínima masa extra, como la de nuestro cuerpo, por ejemplo, puede hacer que el agujero de gusano se cierre de golpe, como una goma elástica que se ha estirado demasiado. La quinta solución para viajar en el tiempo fue propuesta por un físico estadounidense llamado Ron Mallett. Se trata de un recurso que sabemos con certeza que abunda en el universo: la luz. El científico propuso utilizar un cilindro giratorio de luz. En su opinión, si se dejara caer algo dentro de este cilindro giratorio, podría moverse tanto en el espacio como en el tiempo, de forma similar a cómo se mueve una burbuja cuando se agita con una cuchara en el café. Según Mallett, un cilindro con la forma adecuada podría permitir viajar tanto al pasado como al futuro. El físico ha estado intentando recaudar fondos para realizar un experimento que ponga a prueba su teoría. Este experimento consiste en dejar caer unas partículas diminutas llamadas neutrones a través de una disposición circular de láseres giratorios. Sin embargo, otros científicos afirman que la teoría de Mallett es imposible y que no hay necesidad de seguir probándola. Aunque descubriéramos el modo de viajar al pasado o al futuro, ¿sería seguro? Los científicos llevan mucho tiempo hablando de la paradoja del viaje en el tiempo. El interrogante principal es qué pasaría si uno retrocediera en el tiempo e hiciera algo que cambiara el futuro. Sin embargo, un nuevo estudio de investigadores de la Universidad de Queensland afirma que este problema podría no existir. Los científicos han hecho algunos cálculos y han descubierto que, aunque hayas cambiado algo en el pasado, la línea temporal seguiría igual. Otra variante de este problema es la paradoja del abuelo. Imagina que retrocedes en el tiempo y evitas que tu propio abuelo tenga descendencia. Pensándolo bien, eso significa automáticamente que tú no deberías existir. Si tus abuelos no tuvieron a tus padres, ¿cómo puedes existir tú? Bueno, hoy en día, los científicos están seguros de que, aunque experimentaras algo así, seguirías existiendo en el presente. Eso se debe a que la línea temporal que ya existe tiene una forma de ajustarse a sí misma, independientemente de dónde se encuentren las personas en el tiempo y de lo que hagan. O, si no, hay que conseguir 1,21 gigavatios y un DeLorean y hacer como Marty McFly. ¿Podría ser que el universo entero no sea más que un átomo? Cuando miras un diagrama de un átomo, que es un bloque fundamental para toda la materia, puedes ver que algunos patrones se repiten en el universo. Nuestro sistema solar es un gran ejemplo de eso. Hay una estrella central gigante y un par de planetas más pequeños que giran a su alrededor. También observas la misma disposición fuera del sistema solar, con exoplanetas que orbitan sus estrellas. Y puedes atestiguar ese principio a menor escala. Es la forma en que partículas llamadas protones y neutrones se mueven alrededor del centro de un átomo, que se llama núcleo. Entonces, imagina que tienes un montón de imanes positivos que estás tratando de apilar. Se repelen entre sí, ¿verdad? Eso es lo que se supone que ocurre con los protones en un átomo.
Todos tienen carga positiva, por lo que deberían estar repeliéndose y saliendo disparados en todas las direcciones. Pero los átomos existen, así que debe haber algo que los mantiene unidos. Y eso se llama interacción nuclear fuerte. El núcleo constituye menos del 0,01% del volumen de todo el átomo, pero generalmente representa más del 99,9% de la masa del átomo. Una vez más, similar a nuestro Sol. De todas formas, esta fuerte interacción es como un tipo especial de pegamento que mantiene unidos a los protones y neutrones en el núcleo de un átomo. De manera similar, la gravedad nos impide volar fuera del suelo hacia la oscuridad del espacio. Bien, este pegamento proviene de unas partículas muy pequeñas dentro de protones y neutrones llamadas quarks. Estos pequeños tienen un tipo extraño de carga llamada color. No es como los colores que vemos a nuestro alrededor. Funciona como un código que ayuda a los quarks a mantenerse unidos dentro de sus partículas anfitrionas. Y este código también se filtra y ayuda a mantener unidos a los protones y neutrones en el núcleo. De alguna manera, los quarks son como pequeños que trabajan juntos para construir a los átomos que forman todo lo que nos rodea. Se dice que el Big Bang fue un momento magnífico en el que aparecieron el tiempo y el espacio. Es la historia que usamos para explicar la evolución del universo. Al principio, solo había una bola de materia muy pequeña del tamaño de un durazno, pero con una temperatura de más de 1 trillón de grados. ¡Eso sí que es calor! Pero el Bang del nombre no significa que realmente hubo una explosión en el espacio. Este punto comenzó a expandirse y el cosmos simplemente apareció en todas partes. Dio origen a átomos, moléculas, estrellas y muchos cuerpos celestes que llenaron el espacio vacío de nuestro cosmos. Básicamente, todos los elementos que nos componen se formaron en muy poco tiempo en las primeras etapas del universo, como en una centésima de un billonésimo de un trillón de segundo. Oh, espera, dame un segundo para procesarlo. Bien, sigamos. El crecimiento fue increíble en esa etapa. El universo se expandió exponencialmente y logró crecer en tamaño al menos 90 veces. Como yo durante las fiestas. Me encanta el chocolate. Después del Big Bang, el universo era una sopa caliente y densa de partículas, demasiado caliente para que existieran átomos. Pero 380.000 años después, se enfrió lo suficiente para que los electrones se mezclaran con los núcleos y formaran átomos. Este es un proceso que llamamos recombinación, y es lo que hizo al universo transparente. Piénsalo como si encendieras un interruptor de luz. De repente puedes verlo todo. Pero el hecho de que el universo se volviera transparente no significa que fuera brillante. Fue un periodo oscuro, porque aún no había estrellas ni galaxias, como un gran lienzo vacío esperando que algo se pintara en él. No fue sino hasta mucho después, cuando el universo continuó evolucionando, que las estrellas y otros objetos brillantes comenzaron a formarse e iluminaron la oscuridad. Y siguió evolucionando, llenándose de planetas, asteroides, galaxias y otros elementos. Bueno, esa es la historia que nos han contado durante las últimas décadas, y debo admitir que es bastante buena. Los científicos la han estudiado mucho. Observaron la radiación electromagnética residual del universo joven. Midieron la presencia de los elementos más ligeros y se dieron cuenta de que todos concuerdan con la historia del Big Bang. Las nuevas teorías no dicen que el Big Bang no haya ocurrido. Es una buena imagen del cosmos en sus primeras etapas, pero es como un rompecabezas al que le faltan algunas piezas importantes. No podemos explicar lo que ocurrió antes del Big Bang usando nuestra física actual. Entonces, necesitamos nuevas matemáticas para explicar partes complicadas, como la llamada singularidad. ¿Recuerdas qué es? Es el punto de densidad infinita desde el inicio del Big Bang. Y ahí es donde entra la teoría de cuerdas, como una caja de herramientas superpoderosa que puede manejar la gravedad y todas las demás fuerzas combinadas. Una de las ideas que nos ha dado la teoría de cuerdas es el universo ecpirótico. Imagina un gran incendio que enciende otro fuego y ese fuego enciende otro fuego y así sucesivamente. Bueno, en este escenario, el Big Bang no fue el comienzo de todo. Fue solo una parte de un proceso más grande. Es la idea del universo cíclico.
Una montaña rusa interminable, con grandes explosiones como comienzos y grandes contracciones como finales que ocurren una y otra vez, quizá para siempre. Es como si el universo estuviera constantemente presionando el botón de reinicio, y lo hace de una manera muy divertida. Podríamos ver esta singularidad, según algunas teorías, como una sola partícula en un sistema mucho más grande, de la misma manera que un átomo está compuesto por partículas subatómicas. Y considerando todo eso, la idea dice que cada núcleo de un átomo podría tener un universo dentro de él. Así que nuestro universo entero es solo una pequeña parte de un átomo en un universo mucho más grande compuesto de átomos con más cosmos, con más átomos, con más cosmos. ¡Qué complicado! Las primeras versiones de la idea del universo cíclico todavía tenían un gran problema. No coincidían con nuestras observaciones del fondo cósmico de microondas, que es una luz fósil que muestra cómo lucía el universo cuando solo tenía 380.000 años. Entonces, en marzo de 2020, 2 físicos de Canadá publicaron un estudio que revelaba las matemáticas detrás del universo cíclico que habíamos pasado por alto antes. Si nos concentramos en el momento en que el universo se reduce a un punto increíblemente pequeño y luego rebota a un estado de Big Bang, podríamos alinearnos con nuestras observaciones después de todo. Solo que necesitamos esperar más experimentos para probar esta idea. La Gran Época Unificada. Así llamamos al tiempo en que el universo aún era joven. En ese momento, la materia y la antimateria, que son como imágenes especulares una de la otra, existían en cantidades aproximadamente iguales. Pero como son fuerzas opuestas, cuando entran en contacto, se destruyen mutuamente en una poderosa explosión, como fuegos artificiales. Esto significa que aunque la materia y la antimateria eran constantemente creadas y destruidas, de alguna manera siempre había un poco más de materia que de antimateria, lo cual es bueno porque de lo contrario no nos habría quedado nada. Con el tiempo, las partículas comenzaron a unirse y a formar cosas más complejas como átomos y moléculas. Y más tarde, se formaron estrellas que crearon elementos aún más pesados. Pero algún día, dentro de muchísimo tiempo, todas esas estrellas se apagarán. Cuando la última estrella se enfríe y se desvanezca, el universo se convertirá en un vacío oscuro, sin vida, luz ni nada de lo que conocemos o asumimos que hay. En algún momento, voraces agujeros negros devorarán toda la materia en el espacio. Al final, incluso esos agujeros negros se evaporarán en la más mínima cantidad de luz. Nuestro cosmos seguirá expandiéndose. La luz se dispersará y no podrá interactuar con nada. Así que toda la actividad del universo se detendrá. El espacio se convertirá en un vasto vacío sin estrellas, planetas ni nada más y terminará allí. O comenzará todo otra vez. Y tal vez sea entonces cuando nos volvamos a encontrar. Imagina que ChatGPT empezara a percibirse como una persona y a sentir emociones dentro de unos años. Mucha gente teme que quiera apoderarse del planeta. Sin embargo, este hecho no será tan importante como la pregunta que las personas comenzarán a hacerse en ese momento. Si la humanidad ha creado una máquina con conciencia de sí misma, ¿podría ser que la humanidad también se creara artificialmente? La inteligencia artificial vive en Internet, en los ordenadores y en la realidad digital. Pero, ¿y si nosotros también viviéramos dentro de un enorme y potente ordenador? ¿Y si nuestro universo no fuera más que una simulación? Lo más extraordinario es que algunos hechos parecen apuntar a ello. Existe toda una ciencia en el mundo que estudia esta teoría. Se llama física de la información y parte de la base de que el tiempo, el espacio y la materia no son fenómenos naturales fundamentales, sino fragmentos de información. Esta forma una imagen que crea las leyes de la física para nosotros. Por ejemplo, sentimos frío y calor no porque los átomos se enfríen o se calienten, sino porque su movimiento se acelera o se ralentiza. La velocidad de las partículas puede ser como bits de información. Miles de millones de ellos podrían formar la imagen de la realidad. Una vez, el filósofo Nick Bostrom dijo que una civilización avanzada podría crear tecnologías tan complejas que las simulaciones de estas serían indistinguibles de nuestra realidad. Y Elon Musk dijo en 2016 que lo más probable era que estuviéramos en una simulación.
Las leyes de la física se parecen a un código gigante que los programadores escriben cuando crean aplicaciones o juegos. Para muchos de nosotros, todas estas complejas ecuaciones trigonométricas y fórmulas de las leyes de la física son demasiado complicadas. ¿Y que me lo digan a mí? Pero los científicos que entienden de este tema ven que el funcionamiento principal de estas leyes es hermoso. Y esto puede sugerir que alguien creó deliberadamente esta belleza. Los mundos virtuales, las aplicaciones o los juegos se basan en el procesamiento de información. Si profundizas en esto, verás que se compone de bits y píxeles. Cualquier imagen en la pantalla de tu teléfono son píxeles, y cualquier proceso de transferencia de archivos se basa en bits. Se suman a bytes, kilobytes, megabytes y así sucesivamente hasta que se forma una imagen más grande. Y si nuestra vida es una simulación, también debe estar formada por bits. En nuestro caso, los píxeles y los bits son átomos y otras partículas que componen nuestro universo. Hay procesos dentro de tu ordenador y teléfono con límites máximos de velocidad y potencia de cálculo. Si empiezas a superarlos, tu aparato empezará a funcionar más despacio. En nuestra realidad también existe un límite máximo de velocidad, la velocidad de la luz. Cuando un objeto comienza a moverse casi tan rápido como la velocidad de la luz, el tiempo también se ralentiza para ese objeto. Además, el tiempo fluye más despacio cerca de un agujero negro. Este objeto con una masa gravitatoria inimaginable puede ser algo pesado que sobrecargue la potencia de cálculo del procesador. También existe el entrelazamiento cuántico, en el que dos partículas pueden estar conectadas aunque estén muy lejos la una de la otra. Los electrones viajan alrededor de un átomo. Están conectados y si la propiedad de uno cambia, el segundo reaccionará. Y aunque coloques estos electrones en lados diferentes de una galaxia, conservarán esta conexión. ¿Cómo es posible? Los científicos no lo saben. El experimento de la doble rendija es uno de los más famosos que insinúan que nuestro mundo es una simulación. La esencia de este puede reducirse a la sencilla tesis de que el mundo solo existe cuando lo miramos o interactuamos con él a través del tacto, el oído y otros sentidos. Imagina que inicias un juego nuevo en un ordenador viejo. A veces, el mapa del juego se congela. En el juego, te giras a la izquierda y ves cómo se van cargando las montañas y la carretera. Luego te giras hacia el otro lado y allí ocurre lo mismo. En otras palabras, el mundo del juego solo se carga cuando lo miras a través de los ojos de tu personaje. Esto es necesario para facilitar el trabajo del procesador. Es mucho más eficiente obtener un fragmento de información sobre el mundo cuando lo miras que mantener todo el mundo funcionando simultáneamente. Recuerda esto y ahora pasemos al experimento. Tienes un aparato que dispara pequeñas bolas de luz, fotones. Lanzas fotones desde el aparato y estos se estrellan contra una pizarra, dejando trazos blancos en la superficie negra. Ahora, coloca una pala ancha con una pequeña hendidura vertical entre el aparato y la pizarra y vuelve a disparar fotones. Las bolas empiezan a chocar contra la placa, pero algunas de ellas vuelan a través de la delgada rendija. Se estrellan contra la pizarra y dejan en ella una marca blanca vertical. Todo parece bastante lógico. Pero ahora, corta otra rendija de la misma longitud y grosor en la placa. Liberas fotones hacia la placa. Algunos de ellos vuelan a través de las dos rendijas. ¿Qué aspecto crees que debería tener el trazo en la placa? Dos rayas blancas verticales, ¿no? Echa un vistazo a la placa. Está cubierta de muchas líneas verticales. Cuando los fotones atraviesan la placa, adquieren las propiedades de una onda y chocan contra el tablero, dejando un extraño rastro, como si hubieran pasado no por 2, sino por 10 rendijas. ¿En qué momento cambian su trayectoria? Echemos un vistazo. Te colocas entre la tabla y la placa para ver cómo las partículas se transforman en onda. El dispositivo libera fotones. Pasan por las dos rendijas. Nada inusual. Hay dos trazos verticales en la placa y ninguna onda. Cierras los ojos y vuelves a liberar fotones.
Esta vez, se comportan caóticamente y dejan muchas líneas en el tablero. Es decir, su comportamiento cambia en función del observador. Cuando los miras, se comportan de forma lógica, pero cuando no miras, las leyes de la física parecen dejar de funcionar. ¿Te recuerda a algo? Es como si jugaras a un juego y miraras el mundo que te rodea, que se está cargando. Pero si no miras, el mundo deja de funcionar. Los científicos aún no tienen una explicación clara de por qué las partículas se comportan de forma diferente cuando no hay observador. ¡Ey! Tal vez sean tímidas. Y este no es el único misterio. En el mundo de la física cuántica, muchas leyes de la naturaleza no funcionan. Se trata de una ciencia que cada año recibe más preguntas que respuestas. Si imaginamos nuestro universo como un gran holograma, la física cuántica sería su código de programación. ¿Y si algún día comprendiéramos este código y aprendiéramos a modificarlo? Esto nos permitiría transformar el espacio, el tiempo y la materia. Toda la realidad podría reescribirse. ¿Dice el código que los objetos materiales no pueden superar la velocidad de la luz? Lo reescribiríamos y haríamos que el límite de velocidad fuera 100 veces mayor. ¿Una hora dura 60 minutos? ¿Y si cambias una línea de código y haces que un segundo dure lo mismo que un año? Unos pocos cambios de software en las leyes de la física permitirían convertir la nieve en oro y el océano en azúcar en polvo. Todo el universo se convertiría en un inmenso patio de recreo. Parece genial a primera vista, pero la gente probablemente perdería pronto el control. El universo sería un caos, y la belleza de nuestro mundo está en el orden que existe en él. Volvamos a la inteligencia artificial. Supongamos que su potencia alcanza el nivel del cerebro humano y que toma conciencia de sí misma. En ese caso, no te resultará chocante porque lo más probable es que conozcas la historia de su aparición por etapas. Pero, ¿cómo reaccionaremos si las personas descubren que son un programa informático? Un programa de ordenador es una palabra demasiado simple. Un humano es un organismo complejo, inteligente y multifuncional que experimenta emociones, contempla la belleza, tiene pensamiento abstracto y mucho más. El término creación es más apropiado en este caso. No importará que hayamos sido creados artificialmente porque nuestra creación seguirá siendo bella y compleja. Además, recuerda que solo se pueden hacer buenos videojuegos o aplicaciones si los desarrolladores aman sus creaciones. La córnea es la única parte de tu cuerpo con células vivas que no tiene vasos sanguíneos. Obtiene nutrientes y oxígeno directamente del líquido lagrimal en el exterior y de la sustancia acuosa espesa que tienes entre la córnea en el interior y también de las fibras nerviosas conectadas a la córnea. Es por eso que los lentes de contacto solían ser un problema potencial. Los más antiguos reducían el suministro de oxígeno, ya que la córnea obtiene oxígeno principalmente del exterior. Este problema se resolvió o al menos se redujo cuando salieron al mercado los lentes de hidrogel de silicona. Algunas otras partes de tu cuerpo sin vasos sanguíneos son las uñas, el cabello, las capas externas de la piel y el esmalte dental. ¿Notaste que tu sudor a veces huele a cebolla después del entrenamiento? No tienes nada de qué preocuparte. Hay dos tipos de glándulas sudoríparas en la piel. El primer tipo de glándula se encuentra en ciertas áreas de tu cuerpo, como la región de la ingle y las axilas. Producen un fluido aceitoso específico que es una respuesta a ciertas experiencias emocionales. Otro tipo de glándula sudorípara es mucho más común. Se distribuyen por todo tu cuerpo y son responsables del sudor específico que produces después del entrenamiento. Este sudor enfría tu cuerpo a medida que se evapora de tu piel. Es 99% agua, por lo que es prácticamente inodoro. Bueno, al menos cuando sale de los poros a la superficie de la piel. Pero hay muchos tipos de bacterias en la piel humana y se alimentan de los nutrientes del sudor, junto con las escamas de la piel. Uno de los subproductos de esto son sustancias químicas específicas y su olor a veces puede recordar mucho a la cebolla. También es posible que hayas notado que produces más saliva cuando sales a correr, especialmente si se trata de un trote corto en un clima frío. Pero si estás corriendo un maratón y hace un día agradable y cálido afuera, producirás menos saliva.
Es tu cuerpo tratando de compensar el efecto de secado, ya que respiras mucho más por la boca. Pero tu cuerpo se deshidrata más durante periodos más largos, por lo que trata de conservar agua al reducir la producción de saliva. Cada entrenamiento que haces, por intenso que sea, también te hace segregar más cantidad de un tipo específico de proteína. Hace que la saliva sea más viscosa y pegajosa, por lo que puedes sentir que tu boca está mucho más seca después del entrenamiento. Los humanos ven el mundo 15 segundos desfasado, lo que significa que tu cerebro te mantiene constantemente un poco en el pasado. De esta manera te ayuda a estabilizar tu visión del mundo que te rodea. Tus ojos reciben una gran cantidad de información visual. Sí, literalmente millones de colores, formas y movimiento en constante cambio donde quiera que mires. No es una tarea fácil para tu cerebro procesar todo eso. El mundo visual se altera todo el tiempo debido a cambios en el punto de vista, la luz y el resto de los factores externos. Tu entrada visual cambia porque necesitas parpadear. Además, tu cabeza, ojos y todo tu cuerpo siempre están en algún tipo de movimiento. Tu cerebro tuvo que establecer un mecanismo que pueda crear una estabilidad ilusoria. Suaviza automáticamente la entrada visual. No analiza cada pequeña instantánea visual. Es como una máquina del tiempo. De hecho, percibes un promedio de las cosas que viste en los últimos 15 segundos en un momento dado. El cerebro une los objetos para que parezcan más similares entre sí. Por eso te engaña haciéndote creer que estás en un entorno estable. Si tu cerebro te mantuviera actualizado en tiempo real, el mundo se sentiría como un lugar muy caótico con cambios constantes en el movimiento, la luz y la sombra, lo que probablemente se sentiría como si estuvieras alucinando todo el tiempo. Y tus huesos son realmente fuertes, pero tus dientes, que también consideramos parte del sistema esquelético, son aún más fuertes. Eso se debe al esmalte, la capa externa dura del diente. El esmalte mantiene seguros el tejido y los delicados nervios dentro de los dientes. Básicamente, estás quemando calorías mientras piensas. Cuando descansas y no realizas ninguna actividad en particular, excepto las básicas, que incluyen digerir, respirar y mantenerse caliente, es la etapa en que tu cerebro usa hasta el 20 o 25% de la energía total del cuerpo. Eso significa que tu cuerpo quemará cerca de 350 a 450 calorías por día sin hacer prácticamente nada. Y no somos los únicos en el reino animal con ese mecanismo. Algunos pequeños mamíferos como el minúsculo tití pigmeo y la diminuta musaraña arborícola dedican el mismo porcentaje de su energía corporal total al cerebro. La mayor parte de la energía que quema el cerebro es para ayudar a las células y las neuronas a comunicarse entre sí. Lo hacen a través de señales químicas que el cerebro transmite a través de la sinapsis, esas estructuras celulares especiales. Entonces el cerebro dirige mucha energía hacia la sinapsis para que funcionen. Tu cerebro nunca descansa realmente, incluso cuando estás durmiendo. Ciertas partes están activas, por eso tu cerebro necesita combustible para funcionar y por eso básicamente estás quemando calorías mientras duermes. Y cuantas más tareas mentales exigentes realices a lo largo del día, más calorías quemarás. Entonces, si te saltas el entrenamiento de hoy, resuelve algunos sudokus. ¿Te gusta comer helado muy rápido? A veces vale la pena, pero si lo haces a menudo, debes conocer bastante bien la sensación de congelación cerebral. Es una sensación bastante intensa e incómoda que proviene de la parte frontal o lateral de la cabeza justo después de beber o comer algo frío, como un granizado, un helado o una paleta. Algunas personas incluso experimentan una sensación similar cada vez que se exponen al aire frío. Los científicos aún no están seguros de por qué sucede exactamente esto, pero una de las teorías es que la sustancia fría estimula un grupo de nervios ubicados en la parte posterior del paladar. Otra teoría dice que los vasos sanguíneos en el techo de la boca y los senos paranasales se contraen rápidamente porque la temperatura en la boca baja antes de que se dilaten nuevamente. La congelación del cerebro no es algo peligroso por lo que debas preocuparte. Y no, colgarte sobre la mesa, gemir o tomarte la cabeza con las manos no ayudará mucho. A algunas personas les gusta dormir mucho, bueno, yo soy uno de ellos, pero algunos tienen una cierta condición llamada sueño familiar natural corto, lo que significa que son un poco inmunes a la privación del sueño. Aproximadamente el 1% de la población la tiene. Pueden quedarse cortos de sueño y sentirse bastante bien al respecto. Están bien con dormir 6 horas por noche.
Esta cantidad arruinaría a la mayoría de las personas después de un par de noches. Y el ojo humano normalmente tiene 3 conos. Eso significa que podemos reconocer aproximadamente 1 millón de tonos diferentes en los espectros de colores verde, rojo y azul. Pero hay algunas personas con una condición rara, los llamados tetracromáticos, que tienen 4 conos en los ojos. Esto les permite ver tonos ultravioleta, lo que significa que pueden distinguir 100 millones de colores distintos. ¡Wow! ¿Sabías que tu esqueleto está todo húmedo? Quiero decir, todo tu cuerpo consiste principalmente en agua, hasta un 60%. Este líquido no está solo en tus órganos, músculos y piel, también está en el esqueleto. Tu masa ósea es casi 1/3 de agua. Ok, existe una increíble red oculta que un cuerpo humano tiene dentro. Los vasos sanguíneos son realmente pequeños, pero si pudieras alinearlos todos, obtendrías algo enorme. Todo tu cuerpo cuenta con una red de 96.560 kilómetros de vasos sanguíneos. Una de las maneras de mantener saludable esa red es comer bien. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nuestros parientes lejanos, los primates, son mucho más fuertes que nosotros? En muchos sentidos, nuestros cuerpos son muy similares. Mira la estructura muscular de los chimpancés, por ejemplo. Pero nuestros parientes primates más cercanos son aproximadamente 1,35 veces más fuertes que nosotros. El cuerpo humano desarrolló más fibras musculares de contracción lenta en comparación con el resto de los primates. Este tipo de fibra muscular es menos potente, pero nos permite resistir más que otros primates y hacer cosas como buscar comida y cazar. Actividades que ayudaron a nuestros antepasados lejanos a sobrevivir. Esa es también la razón por la que podemos correr un maratón. Un mono nunca podría hacerlo, pero aún así perderíamos en una competencia de fuerza. La risa es contagiosa. No es solo una metáfora. Algunos investigadores han descubierto que las emociones fuertes pueden hacer que la actividad cerebral de diferentes personas se sincronice. La risa es algo que la ciencia suele relacionar con las criaturas sociales. Las personas son casi 30 veces más propensas a reírse en algunas situaciones sociales, pasando el rato con sus amigos o con personas con las que se sienten relajados. Una de las teorías dice que probablemente te unirás cuando veas a tu amigo riéndose porque los humanos somos seres empáticos. Tu cerebro liberará endorfinas cuando te estés riendo. Estos son productos químicos especiales que te hacen sentir seguro y cómodo. Entonces no estamos seguros de por qué exactamente nuestra risa es contagiosa, pero se siente muy bien. Así que... únete a nosotros en el lado genial y ríete a carcajadas. A pesar de todas nuestras diferencias, tenemos algo en común. Así es. Todos nos sentimos vivos y percibimos activamente el presente, en este preciso momento. Pero aquí está el truco, amigo mío. Esta sensación de ahora mismo está, de hecho, un poco retrasada. Nuestro cerebro tarda aproximadamente medio segundo en trasladar la información a nuestra conciencia. Si lo piensas, técnicamente el futuro ya está hecho, pero no nos damos cuenta a su debido tiempo. Y eso no es todo. Nuestros diferentes sentidos captan la información cada uno a su ritmo, lo que significa que nuestro cerebro tiene que arrastrar algunos de ellos para darnos una sensación fluida del presente. Es como si este órgano intentara unir un monstruo de Frankenstein de información sensorial en tiempo real, y que quede bonito. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente locas. Investigadores han descubierto que pueden alterar esta percepción. Cuando se elimina ese retardo estándar, nuestro cerebro se confunde y nos da la impresión de que el efecto se produjo antes de la acción que lo desencadenó. Es como si percibieras el sonido del timbre de la puerta, pero antes de pulsar realmente el botón. Extraño, ¿verdad? ¿Y por qué es tan fácil engañar a nuestro cerebro? Pues porque nuestra mente consciente tiene mucho trabajo. Tenemos que traducir el mundo que nos rodea, pensar en lo que puede ocurrir en un futuro próximo y decidir qué hacer a continuación. Todo eso lleva tiempo, lo que no es bueno cuando te enfrentas a un peligro que se mueve rápidamente. Imagina que un animal salvaje y peligroso salta hacia ti. Si tuvieras que pensar conscientemente cómo reaccionar, estarías perdido. Por suerte, nuestro cerebro dispone de kits de respuesta de emergencia que actúan cuando más los necesitamos. El reflejo de sobresalto es la respuesta más rápida, desencadenada por un ruido o un movimiento brusco. En 5 milisegundos, muchos músculos reaccionan y, antes de que nos demos cuenta, ya estamos en movimiento. Si disponemos de unos milisegundos más, nuestro cerebro puede actuar de forma más interesante. La amígdala,
La primera parada del cerebro para procesar las emociones tarda unos 12 milisegundos en procesar una amenaza. No es muy sofisticada, pero detecta fácilmente el peligro. De hecho, realizamos algunas de nuestras mejores acciones sin tomar decisiones conscientes. Cualquier cosa que hagamos en menos de medio segundo, como golpear una pelota o atrapar a alguien mirándonos, se hace automáticamente. Así que, aunque nuestra mente consciente es estupenda para la estrategia a largo plazo, realizamos algunas de nuestras mejores acciones sin ella. Pero vayamos a la verdadera cuestión. Los pensamientos pueden variar, claro. Todos lo sabemos porque lo hemos vivido. Tomar una decisión difícil sobre una carrera o la crianza de los hijos requiere pensar mucho más que elegir qué coberturas echarle al helado. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cuál es la velocidad del pensamiento? ¿Necesitamos un Ferrari para seguir el ritmo de nuestro cerebro o podemos limitarnos a una bicicleta? Pues bien, algunos científicos han abordado esta peliaguda cuestión midiendo la rapidez con la que nos damos cuenta de la información que recogemos a través de nuestros sentidos. Y, al parecer, podemos detectar estímulos que duran tan solo 50 milisegundos. Eso es una 1/20 parte de un segundo, por si llevas la cuenta. Si hablamos de percibir y reaccionar, utilicemos como referencia la reacción de un velocista al ruido de salida. Es la velocidad del rayo. Solo tarda unos 150 milisegundos. Sin embargo, la velocidad de nuestras vías nerviosas puede frenar la rapidez de los pensamientos. Antiguamente, los científicos calculaban que la información tardaba 35 metros por segundo en viajar por nuestros nervios. Sin embargo, gracias a la investigación moderna, ahora sabemos que algunos nervios bien aislados pueden moverse a la friolera de 120 metros por segundo. Esa velocidad es comparable a la de algunos de los coches más rápidos del mundo, como un Aston Martin o un McLaren. Dicho así, la velocidad del pensamiento es bastante rápida. Pero no te preocupes, no tienes que entrenarte como un atleta olímpico para seguir el ritmo de tu propio cerebro. Puede que incluso te hayas parado a pensar cuántos pensamientos tienes al día. Esa pregunta también cuenta como pensamiento. Alerta de spoiler, son más de los que crees. Desde el momento en que te despiertas hasta que te duermes, y puede que incluso después, tu cerebro está constantemente generando pensamientos. Algunos de estos pueden ser simples, como «tengo que lavar la ropa» o «debería llamar a mi madre». Otros pueden ser más complejos como «¿cuál es el sentido de la vida?» o «¿cómo amamos?». Lo creas o no, un estudio realizado en 2020 descubrió que una persona media tiene más de 6,000 pensamientos al día. Eso es pensar mucho. El estudio utilizó escáneres cerebrales para rastrear cuándo comenzaban nuevos pensamientos, mientras los participantes descansaban o veían una película. Pero no todos los pensamientos son iguales. Algunos pueden hacernos sentir felices y entusiasmados, mientras que otros pueden deprimirnos y preocuparnos. Para la mayoría de las personas, esos pensamientos negativos pueden ser difíciles de eliminar. Además, ¿sabías que tu personalidad puede afectar a la cantidad de pensamientos que tienes? Las personas más nerviosas tienden a tener más que las más tranquilas. Pero no te preocupes, tener un cerebro ruidoso no significa automáticamente que te pase algo malo. A veces, este órgano puede llegar a producir pensamientos intrusivos que son perturbadores o molestos. Aunque es natural tenerlos de vez en cuando, si ocurren con frecuencia y alteran tu rutina diaria, quizá valga la pena hablar con un profesional. Entonces, ¿de dónde vienen todos estos pensamientos? Las células nerviosas del cerebro, o neuronas, se comunican con otras células generando neurotransmisores. Esto desencadena una reacción en cadena de neuronas que se disparan y crean pensamientos. Pero, ¿y si quieres cambiar lo que piensas? Es posible hacerlo. Técnicas como la atención plena o mindfulness y el trabajo con un especialista entrenado pueden ayudarte a abordar los pensamientos no deseados y proporcionarte un estado mental más relajado. Nuestro cerebro es en cierto modo similar a los músculos que nos ayudan a movernos. Podemos entrenarlo para mejorar nuestra vida, hasta cierto punto. Al fin y al cabo, lo importante no es el número de pensamientos, sino cómo te afectan y lo que sale de ellos. Hablando de cosas raras que puede hacer el cerebro, la comunidad científica acaba de recibir una noticia alucinante. Investigadores han descubierto algunas ondas cerebrales extrañas en los pulpos. Sí, oíste bien. Estas maravillas de 8 brazos presentan un tipo de ondas cerebrales con las que nunca habíamos tropezado en el reino animal.
Antes de que te imagines a los pulpos con gorritos de ducha con electrodos, te explicaré cómo se hizo este descubrimiento. Los científicos conectaron quirúrgicamente electrodos al cerebro de los pulpos y pudieron echar un vistazo a sus procesos de pensamiento. El asombroso proyecto captó las primeras grabaciones cerebrales de estos animales que pueden moverse a su antojo, y los resultados son alucinantes. Los investigadores descubrieron que algunos de los patrones de ondas cerebrales son muy parecidos a los del centro de la memoria humana. Esto sugiere que la evolución convergente puede estar en juego. ¿Y qué es la evolución convergente? Es cuando dos animales diferentes acaban teniendo el mismo rasgo, aunque no compartan un antepasado común reciente. Otro ejemplo similar de la evolución convergente es el de los delfines y los murciélagos. Ambos utilizan los sonidos para saber dónde están, pero su hábitat no podría ser más diferente. Los pulpos son considerados fascinantes por científicos y no científicos. Desde su extraordinaria memoria hasta su capacidad para camuflarse, estas criaturas son increíbles. Se sabe que utilizan objetos para resolver problemas e incluso sueñan. Sí, escuchaste bien. Las ondulaciones de color que podemos ver en su piel mientras duermen nos indican que también pueden soñar. Sin embargo, los pulpos son muy difíciles de estudiar. Pueden tocar cada parte de su cuerpo con esos largos brazos, lo que significa que no tienen ningún problema para eliminar cualquier objeto de seguimiento que los científicos les coloquen. ¿Sabías que hay un objeto astronómico en el que el espacio y el tiempo se intercambian? ¿Cómo funciona? ¿Y qué significa exactamente intercambiar espacio y tiempo? Bueno, averigüémoslo. Imagina que estás en una nave espacial. El vehículo solo puede moverse en línea recta. Tu camino te lleva a un punto inevitable y no tienes idea de lo que hay por delante. Solo puedes esperar que no sea tan malo. Y mientras viajas, todo lo que te rodea es una completa locura. Un collage caótico de acontecimientos históricos. ¿Qué ves? ¿Humanos antiguos y dinosaurios? ¿El nacimiento del universo? ¿El futuro? ¿Quién sabe? Así es como se vería el universo si intercambiáramos el tiempo y el espacio. Y, en teoría, esto es lo que verías si cayeras en un agujero negro y de alguna manera lograras sobrevivir. Pero, ¿cómo sería posible algo así? En primer lugar, analicemos el tiempo y el espacio. Imagina dibujar una bombilla en una hoja de papel. Luego, toma otra hoja y dibuja la iluminación de la bombilla. En este momento, es solo un pequeño círculo de luz. Otra hoja. El círculo de luz está creciendo. Se hace más y más grande, hasta que, finalmente, se convierte en un gran círculo. En la vida real, la bombilla se enciende en un abrir y cerrar de ojos. Eso es porque la velocidad de la luz es la más rápida del universo. Pero aquí, en nuestros dibujos, captamos la propagación de la luz cuadro por cuadro. Vemos cómo con el tiempo la luz ha pasado de ser un pequeño punto a un gran círculo. Pero si conectas estos círculos, ¿no te recuerda a algo? Por ejemplo, ¿un cono? Sí, exactamente. Esto se llama cono de luz. Y el tiempo es el eje central de este cono. ¿Por qué? Porque la luz pasa de ser un pequeño punto a un gran círculo con el tiempo. Para recordarlo, dibujemos un vector de tiempo, una flecha dentro del cono que va del pasado al futuro. Los círculos son el espacio en el que podemos movernos como queramos, en cualquier dirección, hacia arriba, hacia abajo, en zigzag, etc. Pero sin importar los zigzags que dibujemos a lo largo de la línea del tiempo, siempre avanzamos. No podemos hacer retroceder el tiempo, y no podemos detenerlo. Esto nos ayuda a definir tiempo y espacio. El tiempo es la dirección en la que se orienta el cono de luz. Esta es la dirección a la que conducen todos nuestros caminos y donde se encuentra nuestro futuro. Y el espacio es toda la variedad de direcciones perpendiculares a la línea del tiempo. Este es un gráfico sencillo. Si pudiera aplicarse a todo el universo, el tiempo fluiría igual en todas partes. Sin embargo, si has visto películas de ciencia ficción, sabes que este no es el caso. En realidad, el tiempo puede ser una locura. Por ejemplo, si te estás acercando a un agujero negro, lo que son 2 horas para ti, pueden convertirse en 20 años para tu amigo en la Tierra. ¿Pero por qué? Respira profundamente. Ahora, la gravedad entra en juego. Oh, ya sé lo que es la gravedad. Es lo que me ayuda a estar en el suelo, puedes pensar. Pero es mucho,
mucho más complicado que eso. La gravedad es una de las fuerzas básicas del universo y es increíblemente poderosa. De hecho, es tan fuerte que puede distorsionar el espacio y cambiar la velocidad del tiempo como un mago. ¿Cómo? Bueno, tomemos algo un poco más grande que una bombilla. Por ejemplo, una supernova. En algún lugar del universo, una estrella acaba de hacer ¡boom! ¿Cómo lo sabemos? Bueno, nada en el universo, ni el sonido, ni las ondas de radio, nada, viaja más rápido que la luz. Entonces, sabremos que se produjo una supernova recién cuando la veamos. Y esto sucederá cuando su cono de luz crezca lo suficiente y llegue a nuestro planeta. Entonces, el cono de luz crece y crece. Hasta ahora todo bien. Finalmente, llega a nuestro planeta. Pero hay una trampa. Verás, nuestro planeta es enorme, tiene mucha masa y tiene una gravedad bastante fuerte. ¿Qué pasa entonces? La gravedad cambia la dirección del cono de luz. Comienza a atraer el cono hacia el centro de nuestro planeta y también atrae nuestra flecha del tiempo. Eso significa que demora el tiempo. Y cuanto más cerca está el cono de luz de nosotros, más se dobla la flecha y más lento pasa el tiempo. ¿Qué significa? Por ejemplo, que el reloj que llevas en el tobillo va retrasado con respecto al reloj que llevas en la muñeca, que tu cabeza envejece más rápido que tus piernas, y que los astronautas que están en la órbita de la Tierra envejecen un poco más lentamente que las personas en la Tierra. Esto es lo que los científicos llaman relatividad general. Pero, ¿cómo se relaciona esto con nuestro tema? ¿Cómo podemos entender lo que sucederá si intercambiamos el espacio y el tiempo? No te preocupes, ya casi llegamos allí. Ahora, imagina un cuerpo cósmico con una gravedad increíblemente fuerte. Dobla el tiempo y el espacio tanto que parece que se intercambian. Eso es lo que hace un agujero negro. Un agujero negro atrae absolutamente todo a su centro. Ninguna estrella, planeta o luz puede escapar de allí. Digamos que nuestro cono de luz se acerca a él. Primero, como de costumbre, el tiempo comienza a doblarse hacia el centro del agujero negro atraído por su gravedad. Pero la gravedad es muy fuerte. Entonces se dobla más y más, y el tiempo pasa más y más lento cuanto más te acercas al centro. Al final, el cono de luz cruza el límite del agujero negro, el llamado horizonte de sucesos. En este punto, se distorsionó tanto que ahora literalmente apunta hacia abajo. Podemos decir que el tiempo ha cambiado de dirección. ¿El tiempo apunta hacia abajo? ¿Qué clase de tontería es esa?, te preguntarás. Será más fácil de explicar en un ejemplo real. Imagina que eres un astronauta que decidió saltar a un agujero negro y hay otro en una nave espacial que te está observando. Al principio, para ti, nada cambia. Miras tu reloj, ves que han pasado 5 minutos y todo está bien. Pero para el observador, en primer lugar, has estado cayendo por mucho tiempo. El observador ha estado sentado allí durante 50 años y tú sigues cayendo, todo porque tu tiempo se ha ralentizado. En segundo lugar, dado que el espacio también está distorsionado cerca del agujero negro, el observador verá que comienzas a estirarte como un espagueti. Este es un término científico, por cierto, se llama espaguetización. Y luego, finalmente cruzas el horizonte de sucesos. El observador ya no te ve. La luz no puede escapar de un agujero negro, por lo que tu imagen no llegará al observador, aunque todavía estés ahí dentro. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué pasa si de alguna manera sobreviviste? Recuerda, la flecha del tiempo apunta al centro del agujero negro. ¿Qué significa? Significa que ahora el centro del agujero negro es tu futuro. No es un lugar, es un destino que no puedes cambiar. Y vengas de donde vengas, el resto del universo ya no existe para ti, porque ahora no es un lugar, sino un suceso del pasado. Y como no puedes retroceder el tiempo, nunca podrás regresar. Pero, ¿qué hay a tu alrededor? Caos completo. Los rayos de luz ahora se mueven en todas las direcciones. Los rayos que representan los hechos del pasado, el futuro, el presente, todo esto se mueve a tu alrededor. En realidad, el espacio y el tiempo no intercambian lugares, pero es como si lo hicieran. Porque en el espacio ahora solo puedes avanzar como si fuera en línea recta. Y el tiempo reflejado en los rayos de luz te envuelve por todas partes y se mueve en todas las direcciones posibles. Y aquí volvemos al principio. Es
Este horrible ejemplo nos ayuda a imaginar qué se sentiría si el tiempo y el espacio se invirtieran. Por supuesto, todas estas son solo teorías y conjeturas. La sola idea de que nos estamos moviendo en una dirección que no hemos elegido con un completo caos temporal suena bastante aterradora. Y, sin embargo, sería una experiencia muy interesante. Suena peligrosa. Vas tú primero.